Muy bien, vamos a iniciar ese tiempo nuestra última enseñanza sobre dones espirituales. Y este día vamos a realizar el último tema, que es la imposición de manos, y muy relacionado al tema de los dones. Entonces, ¿dónde estás? Te voy a invitar que cierres tus ojos, vamos a orar, vamos a dejar este tiempo en manos del Señor y que nos permita terminar con bien este discipulado de dones y dejar listo para la siguiente semana un nuevo discipulado. Vamos a orar. Padre celestial, bendito eres tú, Señor del cielo, la tierra, de todo lo creado. Gracias, Padre, porque tú has tenido bien tener nuestras vidas guardadas en ti. Has tenido bien atraernos a ti con lazos de amor. Y en este momento que estamos reunidos en tu nombre, Padre, aunque sea en redes sociales, pero en un mismo espíritu, en un mismo sentir, te rogamos que tu espíritu traiga revelación, traiga discernimiento, traiga entendimiento, traiga conocimiento, espíritu de ciencia, espíritu de sabiduría sobre este lugar, sobre cada uno de los que están conectados. Padre, permítanos entender y comprender los misterios que tú tienes. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad, guíanos a entender que nuestras mentes, nuestros corazones, nuestro espíritu esté dispuesto, esté perceptible, y que en todo esto la honra y la gloria sea nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos todas las cosas. En el nombre de nuestro amado Rey y Señor. Amén y amén. Muy bien. Te voy a invitar a que abras, por favor, en 2 Timoteo 1:6. Vamos a por ahí leer 2 Timoteo 1:6. Y dice, bueno, lo que habíamos acordado, pongan atención, yo voy leyendo y después cuando tengan oportunidad de repetir esta enseñanza, pues ya se pueden ir directamente a las escrituras, ¿no? 2 Timoteo 1:6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, que está en ti por la imposición de mis manos, hablando Pablo a Timoteo. Y entonces vemos que Timoteo recibió el fuego del don de Dios por lo que hizo Pablo, imposición de manos. ¿Y qué es imposición? ¿Qué es imponer? Hola, Almita, ¿cómo estás? Por ahí vi también a mi mamá ya conectada, a David, mi hijo. ¿Qué es imposición de manos? Imponer viene de epítesis, en griego, que significa poner sobre. Eso significa imponer, es poner sobre. Y hay otra palabra que también por ahí se traduce, que es epititemi, con H después de la segunda T, que significa añadir, poner sobre, de epi, sobre, y titemi, poner, colocar. Esto es sobre, poner, pero colocando algo, ¿no? No solamente es la mano puesta, sino algo que se coloca, ¿no? Dentro, debajo de. Titemi significa poner algo, pero no para que cumpla una función, más bien para depositar. Ese es el término al que quiero llegar. Es lo que decía, imponer manos es poner sobre, en este caso, sobre la cabeza, como dice Pablo en 1 Timoteo, pero depositando algo, ¿no? Del anterior entendemos que la imposición de manos es poner sobre, pero dejando algo ahí, con un objetivo, añadir algo. Esto es, puede ser para sanar, para bendecir, para delegar, para enviar. En otras palabras, es permitir al Señor que use nuestras manos como un medio de bendición. Y hay dos palabritas que quiero compartirte, que se desglosan de esta palabra, epititemi, que yo creo que nos van a ayudar a comprender un poquito mejor. Diana, ¿cómo estás? Buenas noches. Una es tesauros, con H, tesauros, que se desprende de titemi, que significa tesoro, depositar riqueza. Y la otra palabra es titemi, con la H en otro lugar, thitemi, que es de un verbo que significa yo pongo. Entonces, todas esas palabritas que se desglosan de epititemi o epítesis significa, redundando en esto, depositar o poner algo por poner las manos
sobre D, depositando algo con un propósito y eh, hablando de a lo mejor algo importante. Tesoro de tesauros es depósito o riqueza. La importancia de la imposición de manos o de las manos en la Biblia lo vemos en varios pasajes. Vamos a ver 3 en específico, aunque hay muchos más en los cuales los manos participan de manera activa. Uno es en Éxodo 17, 11 al 13, que nos habla de cuando el pueblo de Israel estaba peleando contra los amalecitas, que se habían enfrentado. Es de las primeras batallas que tiene el pueblo de Israel cuando va camino hacia sobre el desierto, camino a la tierra prometida. Y el pasaje nos habla de ese pasaje cuando Josué era el capitán del ejército de Israel y Moisés sube a un monte alto y dice que mientras alzaba las manos, el pueblo prevalecía. Esto es que iba ganando sobre los amalecitas, pero cuando Moisés empezó a cansar y que empezaba a bajar las manos, fíjense que no habla de brazos, habla de las manos. Dice que cuando las empezaba a bajar, tuvieron que Aarón y Hur acercar una piedra porque era pesado y entonces sostenerle las manos para que siguiera bendiciendo al pueblo. Y dice el verso 13 de Éxodo 17, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Esto es, obtuvieron la victoria. La importancia de que Moisés mantuviera las manos en alto trajo victoria sobre el pueblo de Israel. En otro pasaje, en Génesis 48, 13 y 16, leemos la parte donde Jacob, ya anciano, ya avanzado en años, después de que es llevado al pueblo a Egipto, con toda su parentela, cuando sabe y que Josué está vivo y que Josué lo manda a traer para guardar sus vidas y protegerlos, llega el momento en que José le presenta a sus dos hijos, Efraín y Manasés, y los lleva ante su padre para que su padre Jacob los bendiga. Y dice en Génesis 48, 13, y los tomó José ambos, Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel. Entendemos esto, ¿no? Derecha, izquierda, dependiendo de quién lo estaba poniendo en la posición. Entonces dice el verso 14, entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. O sea, lo puso así, cruzado, ¿no? No los puso así, sino lo puso cruzado. José le dice, oye papá, te estás cruzando las manos, la mano derecha va sobre el primogénito, y dice, no, espérate, yo sé que lo estoy haciendo así, porque Efraín vino a ser más importante que Manasés en cuanto a la bendición. En aquel tiempo la imposición de manos era para bendecir. Comúnmente todos los padres, cuando bendecían a sus hijos, y sobre todo en esas circunstancias de herencia o heredad, o bendición final, siempre venía la imposición de manos. Leemos el verso que hace rato leímos al principio, 2 Timoteo 1:6, como Pablo impone manos sobre Timoteo para bendecirlo, dándole el fuego del don de Dios que fue puesto sobre Timoteo. Inclusive el mismo Pablo en Hechos nos describe cómo después de haber orado, les impusieron manos a él, a Pablo y a Bernabé, y los enviaron. Ahorita lo vamos a ver más adelante, pero viene esa parte de administración con las manos. Y hay algo importante que debemos entender en la imposición de manos. Es un actuar, hay una manifestación espiritual al respecto, pero esta no va a ser si no actúa la fe de ambas personas. En Hechos 14, 9 y 10 dice, oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. ¿Quién tenía la fe? El enfermo. Dijo a gran voz, Pablo,
levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Pablo tenía fe en la sanidad, claro, ¿no? O sea, él no estaba dudando de ello, pero dice que cuando vio en los ojos del paralítico que había fe para ser sanado, entonces actuó la bendición por la sanidad. Entonces, de nada sirve que alguien imponga manos si no tiene fe al respecto de lo que va a acontecer a través del Espíritu de Dios. Y por otra parte, el que recibe la imposición de manos, de nada sirve que alguien ore por sanidad de alguien, por ejemplo, si la persona enferma no tiene fe en ser sanada. Es más, a lo mejor ni quiere ser sanada, ¿no? No sé si recordarán la película de Los Increíbles. Al principio de la película viene la escena donde Mr. Increíble, en su afán de hacer lo correcto, ser superhéroe y salvar personas, ve que alguien se avienta al vacío para suicidarse y él lo intercepta en el aire, entrando en un edificio, y resulta que después es demandado por la persona a la que salvó, porque dice, es que yo no quería ser salvada, y estoy lastimado porque me salvaste. Suena ilógico, me queda claro, suena inverosímil, suena incomprensible en nuestra cabeza. Pues, ¿qué crees? En lo espiritual llega a ocurrir lo mismo. En el tema, por ejemplo, de que decíamos de sanidad, hay personas que no desean ser sanadas, y aunque tú eres por fe y tengas toda la fe, no va a ocurrir nada al respecto. Inclusive, yo te diría, y es la parte donde tenemos que entrar también en cierto discernimiento de entender cuando la persona quiere ser sanada o no quiere ser sanada, ¿no? A veces es necesario imponer manos. Ok, ¿quién puede imponer manos? Esta es una cuestión importante, y al final vamos a hacer el contexto que nos pone cierta alerta, pero ¿quién puede imponer manos? Número uno, nadie puede dar lo que no tiene. Si tú quieres sanar por alguien, no, la sanidad no viene por la imposición de manos. La sanidad va a venir, o el uso de las manos, por la llenura del Espíritu en ti, manifestando sanidad en otra persona. Dice en Hechos 3:6, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué tenía Pedro? La vida de Jesús en él a través del Espíritu Santo. Estaba lleno de la presencia de Dios. Si estamos hablando del capítulo 3, venimos de 2 capítulos atrás, en el cual había acontecido el Pentecostés, habían sido llenados del Espíritu Santo, venían de dar un sermón en el cual se convirtieron 3,000 personas, y venía rebosando de la presencia de Dios. Entonces, él no tenía dudas al respecto, él sabía que lo que pudiera declarar en sanidad iba a acontecer. Lo importante es que la otra persona también tuviera fe. Pero aquí hablando específicamente de Pedro dio lo que tenía, esto es, a Jesús viviendo en él. ¿Quién más puede imponer manos? El que es enviado por Jesús o el Espíritu Santo. Dice en Hechos 9:17, hablando de la conversión de Pablo, dice Hechos 9:17, fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado a que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. No puedes imponer, o no podemos imponer manos, a no ser que el Espíritu Santo nos guíe a hacerlo, a que nos sea revelado la voluntad de Dios al respecto. Un verdadero ministro, Hechos 6, 5 y 6 dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Estamos hablando de cuando la iglesia estaba creciendo tanto que se dieron cuenta que estaban descuidando ministerios de servicio, más bien estaban descuidando la palabra por estar sirviendo a las mesas y atendiendo a la gente. Entonces, dice que dijeron, oigan, vamos a escoger ciertos varones a 7 que nos ayuden con
el servicio en las mesas, el servicio a la congregación, a los que tengan necesidad, para que nosotros los apóstoles nos dediquemos a lo que es importante, la oración y la enseñanza de la palabra. Entonces dice, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Esto es, los apóstoles les impusieron manos a estos 7 ahora llamados diáconos, para delegarles, conforme a la autoridad puesta por Dios, una función a través del Espíritu Santo de desarrollar en el servicio. Y por último, los que creen la palabra de Dios. Dice Marcos 16, 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño, porque sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y en la palabra vemos mucho esta parte de imponer manos sobre enfermos. Entonces nos restringe un poquito a no cualquier persona, no por cualquier circunstancia impongas manos. ¿Cómo imponer manos? En Hechos 9, 10 y 18, le acabamos de leer hace ratito el pasaje donde Ananías fue mandado por Dios a través de su Espíritu Santo a que dijera, oye, necesito que vayas a tal lugar y le impongas manos a Pablo, el perseguidor de la iglesia. Sí, ese mismo. Ve a imponerle manos, porque yo ya me presenté a él y él sabe que vas a ir tú a orar por él. Entonces vemos aquí como Ananías, no que dudara, pero entra en esa confrontación. No van a decir, pero Señor, ¿no me estás mandando prácticamente a que me capture, a que me haga esclavice, a que me castigue? Porque me estás mandando con el perseguidor de la iglesia. Y el Espíritu Santo, no, espérate. El Señor le dice, ve, porque instrumento me es este para la obra. Entonces, en el verso 15 dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Esto es, ya había castigado al pueblo, ahora le es necesario el ver la otra cara de la moneda, de estar del otro lado, y entonces saber literalmente qué se sentía, ¿no? Entonces dice el verso 17, fue entonces Ananías, entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Siempre que viene la imposición de manos es por una indicación directa de Dios. Y para poderlo hacer, tenemos que estar limpios. Éxodo 30, 18 al 19 dice, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. De ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando en el Antiguo Testamento los sacerdotes iban a ministrar en la casa de Dios diario, y me refiero a la administración en la casa del Señor en el tabernáculo, era porque traían ofrendas y había que presentar las ofrendas, derramar la sangre, separar los corderos, la grosura de los animales para el sacrificio, etcétera. Todo eso que tenían que hacer, no lo podían hacer con manos sucias. Tenían que lavar sus manos y sus pies antes de tú ministrar a alguien, si es la necesidad. Límpiate, ¿no? Ponte a cuentas con Dios si hubiera algo al respecto, es lo que aquí se refiere. En 1 Timoteo 2:8 dice que lo hagamos todas las cosas sin ira ni contienda. Dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda.
Si tú traes molestia con alguien, si tú traes enojo con alguien, si tú no puedes levantar manos limpias, ¿no? Tienes que ponerte a cuentas, dice en otro pasaje de la palabra, que si vas a traer tu ofrenda ante el Señor y sabes que tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda, ve, arréglate con tu hermano y entonces ven, presenta la ofrenda con manos limpias. Romanos 12:18 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. A veces no es posible estar en paz con todos, yo sé, ¿no? A veces tú tienes la mejor intención en estar bien, pero la otra persona simplemente no quiere, ¿no? Ya no está en ti. Entonces, mientras no quede en ti el estar bien con las personas, ten cuidado en la imposición de manos. Hay que hacerlo con manos limpias. Hay que hacerlo con fe. Hace rato les comentaba. Sin fe, dice Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, hace rato les comentaba, si tú no tienes fe en lo que vas a hacer guiado por el Espíritu Santo, pues mejor no lo hagas, ¿no? Literalmente, mejor detente. Si no vas a creer que el Señor puede hacer una manifestación de su Espíritu a través de la imposición de manos, mejor guárdalo, ¿no? En Jueces 16, 21 y 26 al 30 vemos como la historia de Sansón, que después de haber sido capturado y esclavizado y puesto a trabajar en un molino, que le habían sacado los ojos y que lo estaban llevando al templo de Baal para burlarse de él, para reírse de él, vemos cómo Sansón va a hacer algo importante. Entonces dice el verso 26, entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar, obviamente, con las manos, las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Y dice que entonces Sansón clamó al Señor, le dijo: oye, Señor, vuelve a fortalecerme, acuérdate de mí, y dame la fuerza que tenía antes para poder matar a esos filisteos. Y dice el verso 29, asió luego Sansón las 2 columnas de en medio, sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una, su mano izquierda sobre la otra, e empujando hizo caer el templo de Baal, de ese centro de idolatría. Si tú vas a orar por alguien, hazlo libre de ataduras. Si vas a imponer manos, hazlo libre de ataduras. Y sin debilidad, en Nehemías 6:9 dice: porque todos ellos nos amenazaban diciendo: se debilitará la mano de ellos en la obra y no será terminada, pues, oh Señor, fortalece tú mis manos. En este pasaje que estamos hablando de Nehemías es cuando él está reconstruyendo el muro de Jerusalén, que tenían amenazas de que los enemigos iban a venir a atacarlos, y Nehemías estaba en la situación de decir: o nos defendemos o construimos. Entonces dice que con una mano trabajaban, pero siempre traían su espada aquí preparada. Él estaba siempre con un trompetista que a alguna señal de emergencia tocaba la trompeta para poner alerta a todos y defenderse. Pero aquí la oración que hace Nehemías es: Señor, fortalece nuestras manos, danos la fuerza necesaria para hacerlo. Si tú estás en debilidad, a lo mejor guárdate de imponer manos. La imposición de manos no es algo que se haga a la ligera. Yumi, no te preocupes, fue un accidente lo de tu gatito con tu Biblia, ¿no? Dice Hechos 13, 2 al 3.
siempre tienen que ser guiados por el Espíritu Santo. Hechos 13, 2 a 3 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Quién los guió? Dice que el Espíritu Santo dijo: a ver, a ellos dos pónganlos aparte porque tengo una función para hacer con ellos. Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. No está hablando de los sentidos físicos, está hablando de los sentidos espirituales. Y entonces dice que los que han alcanzado madurez, los que han alcanzado madurez son los que tienen la libertad por el Espíritu Santo de imponer manos. Yo diría, si no eres aún maduro en la fe, mejor abstente de la imposición de manos. Y ese verso es súper importante, 1 Timoteo 5:22, dice desde el 18, por la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero su salario. 19, contra un anciano no admitirás acusación sino con 2 o 3 testigos. Está Pablo aquí dando algunas indicaciones de lo que debe hacer Timoteo en la iglesia en la que se quedó, fue en Éfeso, respecto a lo que tenía que hacer. 20, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. 21, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Y el verso 22 remata: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Y les quise leer los versos anteriores porque son indicaciones que está dando Pablo, ¿no? Si vas a ser testigo, si vas a señalar a alguien, que sean con testigos, que se pongan a trabajar porque cada uno es merecedor de su salario. Si han pecado, corrígeles, repréndelos ante todos. Que guardes todas estas cosas. Y entonces el 22 dice, ahí como adicional, ¿no? Como pilón: no impongas con ligereza las manos. Si vemos el contexto que viene hacia atrás, es: no participes de los pecados de nadie, ¿no? Por eso le dice, inclusive un verso exactamente así: no hagas nada con parcialidad, esto es con preferencias, sé imparcial. Aunque el de la izquierda sea tu cuate y el de la derecha te caiga mal, si hay discordias entre ellos, tú juzga las cosas correctamente, es lo que le está diciendo Pablo. Y entonces, dentro de ese contexto de no participar en el pecado ajenos, dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno, a nadie, ni participes en pecados ajenos. No está hablando de cosas diferentes. Si entendemos la parte de la puntuación, no impongas con ligereza las manos a ninguno, coma, y esta coma es que la siguiente oración viene en relación o consecuencia directa del enunciado anterior. Cuando es un punto seguido y un punto y aparte, es una idea completa diferente, ¿no? Punto y aparte es una idea diferente, punto y seguido es una idea independiente a la anterior, pero con relación. Aquí no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Esto es, no a cualquiera, no con cualquiera impongas manos, discierne, ¿no? ¿Quién sí merita y quién no merita, de conforme al Espíritu Santo? Conservando, y dice, terminando con eso, consérvate puro. Esto es, no te contamines. ¿Qué está dando a entender? Que la imposición de manos te puede traer por consecuencia una contaminación hacia ti. Tú no sabes lo que la otra persona practicó o estuvo haciendo o le aconteció. Es más, ni siquiera sabes si está arrepentido o no, ¿no? Entonces, por eso dice, no impongas manos con
ligeras, y en eso tengamos cuidado. No cualquiera que quiera venir delante de ti, oye, ¿me puedes orar por esto? Tengo alta necesidad. No, no cualquiera le impongas las manos, ¿ok? ¿Y para qué la imposición de manos? Y con esto vamos a cerrar todo esto de imposición de manos. ¿Para qué es? Bueno, número 1 es para ministrar el bautismo en el Espíritu Santo. En Hechos 8, 14 al 17 dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Recordemos que Samaria era un territorio contiguo al lado del territorio de Judea, que estaba habitado por gente no judía, que es gente que había llegado ahí después del cautiverio y se había establecido ahí y estaba viviendo. Entonces, cuando el pueblo de Israel regresa, tenían ahí sus confrontaciones. Y dice, verso 15, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Comúnmente, y no es receta, no es fórmula, comúnmente, y lo explicaba la semana pasada, recibimos al Señor Jesús y viene la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. En el caso de estos samaritanos, o los que estaban en Samaria, vinieron arrepentimiento por el testimonio del Señor Jesús, de forma que habían sido bautizados, pero no habían sido llenados. Entonces, tienen que llegar Pedro y Juan, imponerles manos y que se fueran llenos del Espíritu de Dios. ¿Para qué más imponemos manos? Para sanidad de los enfermos. Marcos 16:18 dice: tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Es cuando les está encomendando ir a hacer obra, ministrar, obra misionera. Jesús los manda de 2 en 2. Y dice: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, obviamente, ellos iban a ser guiados a qué personas sí orar y a quiénes no, pero la imposición de manos también es para impartir sanidad al enfermo. Para delegar autoridad. En Números 27, 18 y 20, dice que Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, es cuando van a hacer la sucesión, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre de él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad, de ti mismo, hablando de Moisés, sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Cuando viene la investidura, por ejemplo, del cambio de presidente, esta forma simbólica de ponerle la bandera cruzada al nuevo presidente es una investidura de poder. Es como si le impusieran manos. Les decía que los patriarcas, cuando bendecían a sus hijos, sabiendo cuando iban a morir, o David inclusive cuando designa a Salomón como su sucesor, viene esta delegación de autoridad y de poder a quien queda en el cargo. Hace no muchos días, recordarán la semana pasada, el pastor Hugo Álvarez partió a la presencia del Señor, y este domingo que viene le impondrán manos y ordenarán a Omar como pastor, y le van a imponer manos. Esto es para delegarle autoridad y darle un reconocimiento dentro de la iglesia. Eso es correcto, ¿no? La parte de imposición de manos para reconocer o imponer autoridad sobre las personas. Y algo importante aquí en este pasaje dice: y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar. O sea, delante de las autoridades viene el reconocimiento. Esta lucha que hemos tenido hace algunos meses aquí en México entre el Tribunal Judicial y el Congreso y el presidente, etcétera, y que tú, que yo, que no, que te reconozco, no que te reconozco.
Hubo una ceremonia no hace mucho, en el cual la que está al frente de el Poder Judicial simplemente no fue invitada, ¿no? Y esa es una muestra como de no reconocimiento de autoridad. Aquí cuando Josué fue bendecido por Moisés y le impuso manos para, dice, darle de tu propia dignidad y darle autoridad, lo hizo delante de Eleazar, dice, y delante de toda la congregación, que todos supieran que él era el segundo después de Moisés. En Hechos 13, 2 y 3, dice, ministrando estos al Señor, le hemos leído hace ratito, y ayunando, dijo el Espíritu, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron manos y los despidieron. Cuando les oraron, les reconocieron autoridad, les impusieron las manos, les dieron autoridad, y entonces les dijeron, pues váyanse a lo que el Espíritu Santo les está guiando a hacer. 1 Timoteo 4:14, Pablo esto mismo hizo con Timoteo, dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Y el presbiterio era toda la parte de autoridades dentro de la iglesia, toda la parte de líderes que tenían cierta reputación, autoridad y reconocimiento dentro del pueblo para con ellos. Y entonces todos le impusieron manos mediante profecía, ¿no? Y la profecía sabemos que es palabra dada por Dios, dada para revelar algún misterio, revelar la voluntad de Dios. Y entonces la indicación de Pablo a Timoteo es, ponte a trabajar en lo que el Señor te dio, ¿no? Ya te dio la autoridad, tú ejerce ahora con mayordomía lo que te fue dado por imposición de manos. También la imposición de manos es para imponer dones espirituales. Según Timoteo 1:6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Acabamos de leer 1 Timoteo hace ratito que dice, oye, Timoteo, recuerda, no descuides, aplícate al don que te fue puesto. Y en la segunda carta le dice, te aconsejo. ¿Qué estaba pasando con Timoteo? A lo mejor Timoteo, entendiendo estos dos pasajes, se estaba ocupando tanto de las cosas que estaba descuidando su don o sus dones. Entonces dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don del Espíritu de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Timoteo había sido ministrado por un presbiterio y aquí Pablo le está diciendo, oye, yo te di por imposición de manos cierto don o dones, avívalos, ponlos a trabajar, actívalos, no, ocúpate en ellos. No dice, seas avivado en el Espíritu, no, dice, tú aviva, tú aplica, tú ponte a trabajar en lo que tienes que hacer al respecto. Para los que hemos pasado por esta proceso, esta ministración de parte de Dios en el cual una persona nos ha impuesto manos para delegarnos un don, reconocernos un don, implantarnos un don, ministrarnos un don, perdón, o reconocer un llamado, entendemos esta parte. Dios nos confirma algo que ya sabíamos, que ya traíamos, o que en ese momento nos es revelado. Y más si le sumamos el tema del ungimiento. Cuando se vierte el aceite sobre alguien que ha sido ministrado con manos, impuesto en manos, como fue el tema de Timoteo, no solamente era la confirmación del don, sino el apartado de esa persona para la obra. Y por último, imponemos manos para bendecir. En Levítico 9:22 dice, después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo.
alzó sus manos hacia el pueblo y lo bendijo, y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. ¿Cuántas veces, y eso sí es algo que hemos practicado, es, oigan, extiendan sus manos en señal de bendición cuando hay una necesidad por una persona o por algo? Es una muestra, una señal de bendición con las manos hacia una persona. Hechos 5:12 dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. No dice por su cabeza, no dice por su brazo, no dice por sus pies, por la mano de los apóstoles. Y esto es que ellos impartían bendición con las manos. Y Marcos 10:16, y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. El Señor Jesús, yo creo que esa es una práctica común en el Señor Jesús, y vemos en muchas sanidades que el uso de las manos que el Señor hizo para bendecir era notorio. Y aquí está muy claro, tomando él los brazos, poniendo las manos sobre ellos, está hablando de los niños cuando dice, dejad a los niños que vengan a mí, no se los impidáis, porque de los tales está el reino de los cielos. Los estaba bendiciendo, bendecía a cada niño, y que es algo que comúnmente todos hacemos, los que hemos sido padres y tenemos niños pequeños, o tuvimos niños pequeños. Era algo común que cargabas al niño y le ponías la mano, ¿no? Y la bendición. Usa tus manos para bendición de Dios. No lo hagas con ligereza. Y esta enseñanza lo quise dar junto con los dones porque viene muy de la mano en la imposición y ministración de los dones o la llenura del Espíritu Santo. No dejes que cualquiera te imponga manos. También no sabes lo que la persona pueda haber practicado, pero es ministro de Dios, sí. Pero a veces nos dejamos imponer manos por gente que no conocemos, ¿no? Por gente de la que no sabemos nada, ¿no? A lo mejor es una persona invitada, a lo mejor es una persona desconocida, a lo mejor es alguien que topaste en la calle, no lo sabemos. Pero si la palabra dice no impongas manos con ligereza porque no sabes qué acontecer con la persona también, yo te diría, cuídate de que no cualquiera te imponga manos. Y si se imparte bendición, dones o llenura o bendición hacia los demás, entonces si hay transferencia de cosas. Recordemos que imponer manos es depositar, poner en, dejarte en. Entonces, si no sabes la persona de dónde es, no tienes referencia de ella, pues mejor evita, ¿no? Que el Espíritu Santo te traiga revelación. Si es apto para que alguien te imponga manos, o simplemente dices, no gracias, ¿no? Educadamente. Simplemente se le puede decir, sí, nada más, sin imponerme manos, si hay algo que el Espíritu te habla a tu Espíritu y dice, ¿no? Esto no viene de Dios. Y entonces, con eso cerramos esta serie de enseñanzas sobre los dones espirituales, llenura de espíritu y imposición de manos. Vemos cómo la imposición de manos viene mucho de lo que Pablo hizo con Timoteo, ¿no? El don que le fue dado, el investimiento de autoridad que le fue delegado, la sanidad que puede ministrarse a través de la imposición de manos a los enfermos y simplemente la bendición que hay. Recuerda esto: cuando levantes manos, hazlo sin contienda, sin ira, sin manos sucias, con un corazón limpio. No tengas pendientes con las demás personas para que entonces la imposición de manos realmente sea una bendición, ¿no? Y no nos acarree problemas o dificultades después. Ok, entonces, habiendo terminado este tiempo de dones, vamos a tomarnos un tiempo. Ahora sí, lo dicho al principio de esta serie de enseñanzas, que el Espíritu, yo he estado esperando mucho que el Espíritu ya te haya hablado,
qué dones tienes, ya te haya mostrado qué dones te han sido impartidos, ya te haya mostrado, ya hayas podido entender ahorita qué dones sí tienes, porque ya lo pudiste entender, qué otras cosas que a lo mejor tú pensabas que era un don, pues no es un don, a lo mejor ni siquiera lo tienes, solo manifiestas, y que todo esto nos lleve a un conocimiento, una vida profunda, una comunión profunda con el Espíritu Santo, ¿no? Que el Espíritu Santo es el que no solamente imparte los dones, sino también el que pone el poderlos trabajar, hacer, desarrollar, y el crecimiento y la madurez que tú puedas alcanzar viene de ti, ¿no? Esa ya es responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿Qué tanto te quieres meter con Dios? El Espíritu está anhelante, el Hijo dio su vida para tener una comunión con el Padre directa, el Padre está anhelante de traerte y tenerte en sus brazos, pero todo depende de nosotros el acercarnos a Dios y conocerle cada día más. Y no te estoy hablando que diario tengas que invertirle 20 horas de las 24 horas del día, no. Ten una vida en la cual el Espíritu te esté guiando, una vida que agrade a Dios, ya hemos compartido al respecto, una vida que tu forma de adoración sea tu estilo de vida, en el cual estés orando sin cesar, y no a lo mejor en una forma apartada, sino tu espíritu está de continuo orando, tú estás en comunión con el Padre de continuo en tu espíritu, que el Espíritu te esté guiando a toda verdad, que el Espíritu se esté moviendo en ti, y que Jesucristo sea revelado en nosotros. Esa es la parte que ya no depende de Dios, porque Dios ya lo dio. Esa parte de crecimiento depende del deseo de nuestro corazón ser más adelantes. Yo oro y le ruego al Señor que tengas un corazón, como dice el salmista, que brame por las corrientes de aguas, que gima de necesidad, que tu espíritu diga: tengo hambre y sed de justicia, tengo hambre y sed de conocer más del Dios vivo, tengo anhelo estar en la casa de mi Padre, anhelo conocerle más. Esa es mi oración, que he elevado delante del Señor por ti, para que estos dones vengan sobre ti, te sean revelados, te sean mostrados, y también que tú no desistas y no los niegues o reniegues de ellos. No importa tu edad, no importa tu condición, no importa tu sexo, no importa si llevas 30 años, 50 años, 80 años en el Evangelio, llevas un mes. La verdad es que el Señor anhela tener una relación contigo. El Señor Jesús anhela que tú mueras a tu yo para que la vida de Cristo sea mostrada en ti. Por ahí tengo pendiente algo, pero les voy a compartir algo que ya después se los explicaré en detalle, pero es la verdad que nos da su vida. Jesús es la verdad y Él quiere darnos su vida de continuo a diario. Entonces, yo espero que a esas alturas ya hayas podido descubrir qué dones tienes o confirmar dones. Pues estaremos programando alguna ya como tal, no lo quise hacer antes de terminar, un tiempo de ministración en el cual, si es necesario ponerte manos y confirmarte dones de acuerdo a la dirección del Espíritu Santo, así lo haremos. Por favor, si tienes dudas, si tienes comentarios, si quieres confirmar, acércate con un servidor y con gusto lo platicamos, lo oramos, pedimos dirección del Espíritu Santo y que te sea revelado toda verdad por Él, no por mí, por Él, para tu vida y tu bendición. Vamos a orar, por favor. Yo te pido que dejes cualquier distracción que tengas ahí donde estás. Tómate un tiempo ahorita, cierra tus ojos para que no te distraiga algo visual. Y allí en tu lugar, si estás sentado, si estás en la mesa, donde estés, yo te diría: no te pongas cómodo, ponte atento y empieza a decirle al Espíritu Santo, empieza a agradecerle y dile: gracias, Espíritu Santo, porque el Señor Jesús te mandó para que tú me guiaras a toda verdad, para que me revelaras al Hijo, para que fuera tu llenura en mí
Y si no he sido bautizado, bautízame. Y si ya fui bautizado, trae esa llenura nuevamente sobre mí. Lléname de continuo de ti, que esté mi copa rebosando. Y que esa manifestación tuya, Espíritu Santo, en nosotros sea manifiesta hacia los demás como los apóstoles, en poder, en palabra, en sabiduría, en comportamiento, en todo sea revelado esa llenura del Espíritu Santo, vertiéndonos a nuestro Señor Jesucristo. Espíritu Santo, aviva los dones, manifiesta los dones que ya fueron dados, y que cada uno de los congregantes, cada uno de los discípulos, cada uno de tus siervos, cada uno de tus hijos, Padre, aviven el fuego del don que tienen, que tú ya les diste. Padre, que ya no estén sentados, que ya no estén cómodos en las sillas de la iglesia, nada más calentando, sino estén avivados, sean movidos a trabajar, a hacer, a llevar, a ministrar, a revelar, a redarguir, a sanar, Señor, a traer conocimiento, a traer dirección, a traer ciencia, Señor, a traer sabiduría delante de tu pueblo, a evangelizar, a predicar, a enseñar, a profetizar, a establecer tu reino aquí, Señor. Los tiempos son cortos, Padre. Tu venida está pronta, oh Dios. No permitas que sean tiempos inútiles, que sean tiempos muertos, que sean tiempos infructuosos, sino antes bien sean tiempos en el cuales podamos ser participantes del avivamiento que traerá el Espíritu Santo antes de tu venida, y que podamos alcanzar las almas y sean llevadas a ti, Señor, a tu conocimiento, y seamos instrumentos útiles para tu gloria, Señor. Que seamos vasijas de honra para ti, oh Dios. Que en esas vasijas seamos unas vasijas en las cuales tú veas un lugar, una vasija que merece ser llenada de tu Espíritu Santo, Señor, y que merece rebosar. Señor, quítanos de ser vasijas de inmundicia, Señor. Que seamos vasijas de honra para ti. Trae tu Espíritu, Señor, y yo te ruego, Espíritu Santo, que en esta noche, Señor, en esta tarde-noche, Señor, a la hora de dormir, ven sobre cada uno de los congregantes, ven sobre cada uno de los presentes, sobre sus casas, y revélate a ellos conforme a tu voluntad. Lo anhelamos, Espíritu Santo, anhelamos tu conocimiento, anhelamos tu revelación que nos lleve al Señor Jesús. Sea ese tiempo guardado en ti. Gracias, Señor Jesús, por tu sacrificio en la cruz para darnos vida. Queremos vivir de continuo en esa vida que tú nos das, y llévanos de gloria en gloria en ti. Toda la gloria sea dada al Padre, en los méritos preciosos del Señor Jesucristo. Amén y amén. Les agradezco mucho a todos. Espero que sus vidas sean bendecidas. El Espíritu Santo se pose sobre ustedes. Y bueno, nos vamos a trabajar en lo que fuimos asignados. Y es mi anhelo que cada propósito de sus vidas sea alcanzados en Él. No en lo material, no en lo humano, sino en Él. Porque sus propósitos son perfectos. Muy bien, entonces ya les esperen la próxima semana la sorpresa. No les voy a adelantar que vamos a seguir viendo los viernes como discipulado. Aquí sí es una enseñanza de crecimiento para ustedes, de madurez para ustedes, de afirmación y confirmación de ustedes en la palabra. Entonces, no les puedo decir, porque todavía no tengo definido. Tengo 2 temas que el Señor ha puesto en mi corazón, pero necesito recibir de Él cuál es el pertinente y cómo. Y creo que ya lo tengo casi definido, pero nada más tiene una confirmación de Él. Pero va a ser un discipulado como tal. Vamos a dejar los viernes como discipulado, precisamente para crecimiento y madurez dentro de ustedes como hijos de Dios. Y veo que esto han ido creciendo, entonces eso alienta mi corazón, porque una manifestación de que ya son discípulos, que no son ovejitas, son discípulos, y que empiezan a reaccionar y a hacer cosas diferentes a como las hacían antes. Y eso habla de madurez. He visto en ustedes que algunos ya han empezado a controlar sus temperamentos,
que han empezado a cambiar sus maneras de reaccionar, de pensar, de hacer, y eso es por Dios, y eso es madurez. Entonces necesitamos alcanzar esa madurez eh, y llegar a la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que esa estatura del varón perfecto todavía estamos a años luz, pero Dios quiere que seamos obedientes, estemos en esa dirección, en ese camino, en ese anhelo de ser más como Él, o más bien que Él sea más en nosotros y nosotros menguemos. Muy bien, nos vemos el domingo en la reunión presencial, nos vemos el próximo miércoles en las reuniones en línea y los viernes en discipulado. Tengan bonita noche y bendecida. La gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Bye.